Continuando con el programa, tendremos ahora el gusto, el honor de contar con la presencia de la prestigiosa filósofa mexicana María Pía Lara, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, quien nos hablará sobre el tema ironía, contingencia y solidaridad. Adelante, María Pía. Muchas gracias. Quiero darle las gracias, por supuesto, a Miguel Giusti por haberme invitado a este evento maravilloso. Es la tercera vez que participo. Y muchas gracias también a Miriam Qureshi por haber creado esta pasión por la filosofía que es su Noche de la Filosofía. Bueno, quien haya escuchado la mención de estos tres conceptos, ironía, contingencia y solidaridad, reconocerá de inmediato que ellos aparecen en ese mismo orden en el título de uno de los libros más criticados y malentendidos de Richard Rorty. Sin embargo, hoy no voy a hablar de la defensa de dicho texto en esta presentación, sino más bien quiero argumentar el por qué es necesario pensar a la pandemia como una crisis, y lo plantearé en interconexión con estos tres conceptos de ironía, contingencia y solidaridad. ¿Por qué hablar de crisis? El concepto de crisis es un concepto procesual, posee una noción de tiempo, en este caso acelerado, y aunque hoy día se usa para describirlo todo, creo que podemos hacer algunas precisiones que nos permitirán devolver a este concepto su fuerza. Quien mejor ha trabajado este concepto es Reinhard Koselleck, creador de la historia conceptual. Su premisa es que los usos de cierto tipo de conceptos tienen que ver con prácticas políticas y sociales y por ello son una especie de horizonte interpretativo acerca de cómo se viven los conflictos de nuestro tiempo. Él trazó la referencia a las tres semánticas más significativas y luego las propuso como modelos. En el primer modelo, recuperaba el uso lingüístico de crisis cuando Tucídides aludía a la urgencia de tomar una decisión en relación con la guerra contra los persas. En el segundo modelo, Koselleck recuperaba el significado del diagnóstico tomado de la obra de Hipócrates, en donde el médico tenía que elaborar un juicio sobre la crisis de salud del paciente, generando así el diagnóstico adecuado a la enfermedad. Y en el tercer modelo, el sentido en el que el cristianismo vinculó al concepto de crisis con el término proveniente del latín judicium, reordenándolos como el juicio final. La gran importancia que tiene el concepto de crisis en relación con la política es que los tres sentidos pueden coincidir, ya que la acción es urgente, porque necesitamos un diagnóstico crítico y porque hemos de poder ofrecer propuestas transformadoras. El hilo teórico sería entonces proponer una narrativa coherente sobre la pandemia en base a tres figuras narrativas que voy a desarrollar, como la ironía trágica, las contingencias históricas que se desembocaron en el accidente y el buscar nuevas rutas para la transformación. Crisis 1. La ironía trágica de los viajes y la contingencia del descubrimiento. Esta historia tiene un posible comienzo: el origen del mercado y la aparición del consumo como fuentes de riqueza. En la geopolítica, contó primero a aquellos que se movilizaron tratando de buscar nuevas rutas para el comercio y vender sus productos obteniendo ganancias sustantivas. La forma en la que se originó el comercio desde los orígenes del capitalismo y en cómo se desarrolló el transporte facilitó y multiplicó las posibilidades de continuidad y expansión del consumo y llevó a la aventura de la colonización que hizo ricos a los europeos. Sin embargo, la expropiación territorial, la explotación de los seres humanos y el auge del comercio de las personas para obtener los bienes de consumo y explotar la tierra expropiada a otros, no han sido todavía lección suficiente para comprender la magnitud de esta tragedia histórica. Sostengo que el cambio climático es una forma intensificada de colonialismo. Veamos por qué. Pese a los ataques racistas de Trump, la pandemia que se origina en Wuhan podría haber ocurrido en cualquier otro lugar del sudeste de Asia y pronto empezó a expandirse a través de los viajeros y de las vías cada vez más rápidas y más eficientes de conexiones globales. El transporte ha jugado un papel central
en la conexión que existe entre el capital, los problemas del mercado y los bienes de consumo. A su vez, la deforestación ha hecho que ciertos tipos de animales, como los murciélagos, con más de 1.200 especies, hayan comenzado a acercarse más a los hábitats de los seres humanos debido a la deforestación. Estos animales, llamados quirópteros, son mamíferos de gran diversidad y viven en bosques cerca de sus alimentos. Sabemos que pueden comer hasta 600 mosquitos por hora. Precisamente por eso han sido portadores de patógenos desde hace siglos. Según los estudios sobre estos animales, ellos han podido sobrevivir a una serie de patógenos sin ningún signo de haber padecido alguna enfermedad mortal. Por ello, se piensa que dichos mamíferos poseen un sistema inmune muy fuerte y son capaces de sortear a los patógenos, por lo cual su supervivencia ha sido prueba de su fuerza y resiliencia. Ahora sabemos también que son animales gregarios y que pueden volar grandes distancias en busca de alimentos, especialmente con la masiva deforestación en muchas regiones. Pasan la mayor parte del tiempo en árboles, en techos y cuevas o en cualquier lugar que les permita colgarse y desde donde se lanzan sus excrementos. Se han encontrado diversos virus provenientes de ellos, como el virus Nipah en el norte de Malasia, la rabia e incluso se piensa que el ébola, el SARS y otras enfermedades podrían provenir de estos animales. Pero contribuyen al ecosistema porque comen millones de insectos que estarían molestando a los seres humanos si no tuviéramos la presencia de estos mamíferos. Como bien ha explicado Andreas Malm en su último libro, con la biodiversidad, la expansión de patógenos ocurre menos, pero a medida que hay deforestación en las zonas tropicales, los murciélagos y los seres humanos se han ido acercando más. La hipótesis de los científicos y de los activistas en contra del cambio climático coincide en que este tema está asociado con el consumo de ciertos animales por parte de la gente que los puede pagar, con la deforestación alarmante y con la pérdida creciente de la biodiversidad animal. Malm dice, en el nuevo milenio, los bosques tropicales se convierten en el consumo de la producción de bienes. Se niega la diversidad en todo el frente. No hay más que 4 productos de consumo: carne, soya, aceite de palma y madera, en ese orden descendiente de impacto. Y ellos son los responsables de la dramática deforestación creciente entre el 2000 y el 2011, y este se divide en 7 países del sudeste de Asia y Latinoamérica. Con el apoyo de la investigación de Mark Harrison, podemos proseguir con la segunda parte de esta narrativa. Harrison describe en su libro Contagio, cómo el comercio expandió la enfermedad, la creciente expansión de las epidemias mundiales. Él argumenta que hasta donde se sabe, el origen de las primeras pandemias ocurrió cuando una bacteria brincó a las marmotas y a las ratas, mientras unos mercaderes genoveses buscaban comprar seda en China para luego venderla en los puertos de Levante. Esos comerciantes pusieron un pie en las costas de Sicilia en octubre de 1347 y fue ahí exactamente como llegó la plaga a Europa. Pero tuvo muchas más consecuencias nefastas cuando Cristóbal Colón llegó a las costas del Caribe y nos trajo una gama gigantesca de enfermedades inexistentes en América, como la viruela, el sarampión, el tifus, la influenza y la plaga neumónica. Esas fueron armas mucho más mortales que los fusiles y la artillería y los caballos con los que desembarcaron. La conquista del continente se logró minando a la población autóctona con enfermedades jamás experimentadas aquí. Pero las enfermedades infecciosas todavía podían encontrarse con limitaciones geográficas, pues los barcos solo podían avanzar a la velocidad del viento y gracias a las velas. Hasta el siglo XIX, los viajes en barco llevaban mucho tiempo para llegar a sus destinos. El cambio provino cuando se reemplazaron las velas con combustibles fósiles como el carbón. Con los barcos de vapor, la tecnología mejoró consiguiendo que la rapidez del transporte pudiera amplificar los mercados a la vez que multiplicaban las posibilidades infecciosas porque también se acrecentaban los números de viajeros. Los viajes ya no solo eran posibles para los comerciantes, sino también para los que buscaban tierras y riquezas en otros lugares. El calor de la combustión del carbón generó así los efectos de invernadero
más propicios para que las enfermedades infecciosas se reprodujeran más fácilmente, y por eso tampoco es casual que ahora sean los países del norte los que hayan experimentado varias crisis de este tipo. Los barcos que llevaban carbón y esclavos eran especialmente sucios y pestilentes. En la época del vapor, las infecciones crecieron. La fiebre amarilla viajó por el Atlántico por primera vez en 1849, generando terribles consecuencias en Río de Janeiro y llegó hasta Nueva Orleans. En 1832, la epidemia del cólera arrasó en Europa y cruzó el océano generando nuevos brotes en 1848 y 1866. De ahí se expandió desde la Meca hasta el Mississippi. Viajó a Guangdong, el centro del opio, y llegó hasta Sydney, Australia. El sarampión también llegó a las islas Fiji. Los barcos de vapor facilitaron la rapidez de las rutas hasta reproducir 1000 veces lo que antes había acontecido con la invasión de Colón en América. En 1918, el virus aviar brincó desde los patos salvajes hasta los humanos y lo llamaron la influenza española porque la prensa española fue la primera que reportó el problema, ya que los demás países ejercían una censura férrea para que este tipo de noticias no se filtrara en público. En agosto de 1918, el virus había mutado ya hasta poder penetrar en los pulmones y generar fluidos con sangre en los pacientes. Esa mutante fue hallada simultáneamente en 3 puertos: Boston, Brest y Freetown. El tercero, la capital de Sierra Leone, fue clave para detectar que había sido trasladada por barco. Los marineros morían por docenas y luego se expandió hasta el transporte de trenes. Todo ello queda opacado por la rapidez de la aviación, que es el medio de transporte que requiere más combustibles fósiles y que, como hemos visto por la crisis de esta pandemia, trajo el virus del COVID-19 porque puede viajar a una velocidad transcontinental incluso antes de presentar síntomas en los enfermos. El transporte y los viajes han permitido a la vez que la exigencia del consumo de animales exóticos se incrementara y ahora se transportan fácilmente especies tropicales y exóticas y materias primas que antes eran solo descritas por la imaginación literaria de algún escritor como Joseph Conrad. De este panorama podemos concluir que el futuro nos reserva muchas posibilidades parecidas a las que ahora vivimos, si no contemplamos un proyecto político nuevo. La ironía es que ni el capitalismo ni el consumo pueden transformarse si aquellos que son sus actores principales no están dispuestos a cambiar radicalmente su forma de vida. Los viajes, tal y como los hemos vivido hasta ahora, el turismo, el consumo de animales y la forma en la que seguimos viviendo, dejando más huellas de carbón entre los que menos consumen y separando las industrias contaminantes de las ciudades ricas para insertarla en las ciudades de países pobres. Esa es la otra forma del colonialismo. Esta forma de colonización es una forma de autodestrucción e incluye la liquidación de la tierra. El capitalismo, como lo ha señalado Nancy Fraser, es la fuerza principal que ha llevado a la destrucción de los seres humanos y a las especies, a la naturaleza y a la salud. El capitalismo, como ella lo entiende, lleva hacia el calentamiento global, no en forma accidental, sino por virtud de su misma estructura. Crisis 2. De las contingencias históricas y la entrada del neoliberalismo con la desaparición de lo social. Pensemos en lo que ocurrió tras la caída del socialismo en 1989, lo que fue denominado como el triunfo absoluto del liberalismo. Recordemos cómo la frase de Thatcher, la sociedad no existe, solo el individuo, no fue solo un programa político que pretendía dejar atrás el problema de cómo relacionar al individuo con su comunidad. Se trataba de un experimento político, económico y social que ha dejado terribles secuelas. El proyecto tenía un objetivo final, que era modelar a un tipo de individualismo que pudiera permitirle a Thatcher hacer trizas a los programas sociales financiados por el Estado y deshacer todas las ganancias de los derechos sociales. Ella defenestró al sindicato minero en la más larga huelga que Inglaterra había tenido. Con un antiestatismo decidido a reducir las capacidades de este a sus mínimos
y habiendo vencido al comunismo soviético, el proyecto se erigió con una imagen del individuo como si él fuera solo el centro de todo. El neoliberalismo defendió este programa en todo el mundo, comenzando por el experimento de Chile con el golpe de Estado de Pinochet, hasta las sucesivas derrotas de los estados sociales de bienestar, primero en Inglaterra y los Estados Unidos, y luego en el resto de Europa, pagando los precios más caros por esta defenestración estatal, especialmente en España y en Grecia. Tanto la afirmación de que no existe otra alternativa, TINA, como se le conoce, como la frase lapidaria de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia, fueron los eslogans que habilitaron la idea de un presentismo capitalista vinculado al consumo y al exacerbado individualismo. Los dogmas seguidos por los alumnos y adoradores de Hayek y de Friedman restauraron el prestigio del individualismo posesivo y retornaron al viejo dogma de la libertad del mercado. La revolución neoliberal fue legitimada cuando los programas de la izquierda empezaron a calcar las medidas de rigidez acerca del gasto social y con la paulatina desaparición de los proyectos estatales vinculados con nociones de justicia social. Los ideólogos neoliberales pronunciaron este dictamen del fin de la historia con el objetivo de convertir su afirmación en una especie de juicio final. El asalto no fue solo a las capacidades del Estado y a sus programas sociales, lo fue también y de una manera muy profunda contra el sentido colectivo del bien común. Wendy Brown comentaba sobre la pérdida de lo social. El asalto neoliberal sobre lo social, dice, junto con la exclusiva identificación del poder con la coerción, emprendieron un reformateo consecuente del liberalismo. Mientras saturaba el discurso estatal y popular, el ataque neoliberal a la justicia social, a la reforma social, a las provisiones sociales que embestían a la igualdad, reenmarcó las guerras culturales y produjo una masiva desorientación de la izquierda. Cierto, como lo señalaba Brown, el ataque a lo social ha tenido una de las consecuencias más aterradoras precisamente porque moldeó a una nueva forma de ser con un individualismo radical. El dictum de Thatcher, de no hay tal cosa como la sociedad, es el eco de este nuevo tipo de ciudadanos que habitan en muchas partes del mundo y comparten muchos rasgos, desde Alemania hasta Brasil, de Estados Unidos hasta Holanda. Estos ciudadanos no están interesados en el bienestar social ni en algo como la democracia con tintes sociales. No quieren ninguna interferencia del mercado, pero tampoco quieren obedecer ninguna norma emitida por parte del Estado o de los científicos. Las señas de su libertad son el negarse a utilizar mascarillas, el hacer manifestaciones contra el cierre de bares y restaurantes, el hacer fiestas sin tener que obedecer ningún tipo de advertencia sanitaria. Desprecian a las minorías, a los inmigrantes y a las mujeres. En el fondo, Wendy Brown tiene razón cuando dice: la libertad sin sociedad destruye el vocabulario por medio del cual la libertad se hace democrática, se empareja con la conciencia social y es cobijada en la igualdad política. Lo que hemos visto en estos meses de pandemia es un nuevo tipo de ciudadano que enarbola viejos privilegios de raza, clase social y estatus como si fueran los pilares de sus derechos exclusivos. Su enojo emerge por los años en los que otras personas se hicieron visibles. Mucho de esa intolerancia en Sudamérica, por ejemplo, tiene que ver con los años en los que la marea rosa cambió muchas de las situaciones de extrema pobreza y de racismo. La extrema derecha iracunda está dispuesta a todo con tal de recuperar sus territorios. Así han sido los últimos años en Latinoamérica, particularmente en el Brasil que votó por Bolsonaro, en los que echaron a Evo Morales con pistolas en una mano y la Biblia en la otra, entre los que prefirieron volver a hipotecar a su país con tal de que se fuera del gobierno Cristina Fernández. Y los individualistas libertarios son también los que invadieron el Capitolio en Estados Unidos y celebraron todas las bravuconadas de Trump en los últimos años. Cierto, por primera vez en siglos, los americanos vivieron la clase de experiencias y conflictos que los latinoamericanos hemos vivido gracias a los apoyos de las políticas de sus presidentes. Crisis 3. ¿Y qué pasa ahora con la solidaridad? Tras años de haber escuchado las mismas recetas aplicadas con dosis sistemáticas y enseñadas en las universidades más prestigiosas americanas,
de donde salían los nuevos ideólogos que luego jugarían papeles fundamentales en México y en muchos otros lugares del mundo, hubo un momento en el que Latinoamérica parecía que había despertado de su gran letargo. La así llamada marea rosa innovaba en Sudamérica la esperanza de la izquierda, porque al menos ahora ya no se hablaba más de revoluciones sangrientas, sino de llegar al poder conquistando los votos ciudadanos y construyendo un Estado social mucho más cercano a una idea de una democracia socialista. Por primera vez, Latinoamérica veía llegar a los lugares más empobrecidos nuevos programas estatales educativos, de salud y de organización social tan necesitados. Soy consciente de que tenían sus problemas, pero fue la primera vez que el neoliberalismo fue cuestionado frontalmente. Y creo que aún tenemos razones de peso para insistir en la necesidad de estos cambios radicales. Así, vimos cómo la tragedia del desmantelamiento del estado de bienestar, la destrucción de los programas sociales, sobre todo los de salud y la privatización del cuidado, junto con el abandono de las residencias para ancianos, golpeó primero a los países ricos. La pandemia dejó ver las consecuencias de las políticas neoliberales, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, en donde los hospitales estaban colapsados, los grupos de enfermeras y doctores no tenían las herramientas y las protecciones necesarias para evitar el contagio, y un gran porcentaje de gente mayor moría. El escenario neoliberal nos dejaba ver las consecuencias de sus políticas, la desigualdad social, la pobreza y el mal estado de salud de los ciudadanos latinos y negros, que parecían indicativos de temas más profundos en los que los estados ahora deben reconsiderar sus políticas. Tanto antiestatismo ha acabado dejándonos ver cómo los estados se vieron incapaces para poder confrontar lo que se les avecinaba porque antes habían renunciado a sus responsabilidades sociales. Haberle cedido el papel protagónico a los actores del neoliberalismo, a los bancos y al capital financiero, ha dejado al mundo descobijado. Sin embargo, todo lo que antes parecía imposible, aparece ahora como posible. Las marcas de diseñadores famosos comenzaron a hacer mascarillas, las destilerías en California y Dinamarca empezaron a fabricar sanitizadores y líquidos antibacteriales, España nacionalizó sus hospitales privados y las industrias se volcaron a construir suficientes equipos médicos y respiradores artificiales. El tránsito aéreo se redujo al mínimo. La guerra contra el COVID logró más que todos los diagnósticos de los científicos contra el calentamiento de la Tierra. De repente, las emisiones de gases cayeron a mínimos, comenzando por China, que en los últimos años había batido todos los récords de contaminación ambiental. Los vuelos domésticos cayeron hasta el 70%. Lo increíble había sucedido. Como irónicamente señala otra vez Andreas Malm, el tiempo ha terminado con la política de la normalidad y hasta el más resistente se ha visto forzado a aceptar. Cuando se construye un escenario político que muestra la urgencia de ciertas acciones, como Tucídides lo hizo cuando apelaba a los ciudadanos acerca de la necesidad de ir a la guerra contra los persas, es posible que la gravedad del mensaje se entienda. La crisis de la pandemia es global, aunque casi todos los países han mostrado que sus intereses son solo sobre sus ciudadanos y sobre su economía. Pero si esta experiencia no nos exhorta a pensar que otro mundo es posible, nada lo hará. Pero no será posible el cambio si antes no comprendemos la correlación que existe entre el capitalismo y todas las crisis de las que hemos hablado. Cuestionarse cómo confrontar esta pandemia como crisis es cuestionarse cómo confrontar los retos que suponen las resistencias al cambio. Con la pandemia está claro que el capitalismo encontró rápidamente formas en las que podría renacer. La fabricación de mascarillas que ahora se venden por todas partes. Los productos y webs desde donde se puede consumir toda clase de ofertas y bienes de consumo sin salir de casa. Así se ha visto renacer al comercio. Incluso con los gimnasios cerrados, ahora hay posibilidades de pagar para tener clases y hacer ejercicios en Zoom. La creación casi milagrosa de vacuna nos ha hecho espectadores preocupados por la guerra entre las farmacéuticas. El cambio supone una transformación radical y solo puede venir de la mano de la construcción de estrategias globales de solidaridad y contra los dogmas del capitalismo. Primero, las farmacéuticas deben liberar a las patentes y permitir que otras farmacéuticas y países emergentes
puedan producir más números de vacunas y también donarlas a los países más pobres. La Carta de los Presidentes, publicada por Juan Manuel Santos el sábado 17 de marzo en El País, es solo un primer llamado. Biden parece estar contemplando también esta idea y su muy poderosa política económica de ayuda a los más necesitados. Las vacunas tienen que ser para todos y esa estrategia global no puede ir bajo el principio de la soberanía. Las políticas ambientales tienen que ir más lejos que los acuerdos de París. Alexandra Ocasio-Cortez tiene ya el plan llamado el Green New Deal. La protección de las mujeres tiene que ser también una estrategia global porque ellas han padecido más que todos debido al encierro. Como ya ha dicho mi brillante colega argentina Diana Mafia, el cuidado tiene que ser desfeminizado, desprivatizado y desmercantilizado. Restaurar los proyectos sociales del Estado implica llevar a cabo todos estos aspectos y construir otras instituciones mejores. La solidaridad no puede solo emerger espontáneamente. La solidaridad puede hacerse posible construyendo las políticas sociales que devuelven el sentido del bien común compartido por todos y porque todos tenemos la responsabilidad en este proyecto colectivo. Un mundo para todos es una obligación que tenemos que estar dispuestos a enfrentar ahora. ¿Suena esto utópico? Tan utópico como la supervivencia de la Tierra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Pía Lara, por esta conferencia. Buenas noches y pasaremos enseguida a la escenificación del Decamerón. Gracias. Buenas noches.